Este módulo corresponde a hidratos de carbono. Comenzamos. Los hidratos de carbono son las sustancias contenidas en los alimentos que, metabolizadas en el organismo, forman la unidad mínima funcional que la célula puede utilizar. Un ejemplo es la glucosa, que es una fuente de energía esencial, ya que existen células que la usan como única fuente de energía. Los glóbulos rojos y la célula del sistema nervioso son un ejemplo de ellas. Los hidratos de carbono son la fuente primaria de combustible para algunas células, como las del sistema nervioso central, los glóbulos rojos y un poco en los músculos. Se almacenan en el hígado y músculos en forma de glucógeno. Aportan 4 kilocalorías por gramo. Los hidratos de carbono están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Se forman a partir de la fotosíntesis y son los más consumidos por los humanos. El ser humano debe consumir entre el 50 y el 60% de la energía total diaria proveniente de los hidratos de carbono. En función de las unidades de azúcar que los componen, los hidratos de carbono se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la unidad mínima de azúcar. Los disacáridos se componen de 2 unidades de azúcar. Los oligosacáridos se forman de 2 a 10 unidades de azúcar y polisacáridos los hay hasta de 1000 unidades de azúcar. Los monosacáridos son, por ejemplo, glucosa, fructuosa, galactosa. Los disacáridos son la maltesa, sacaras, lactosa. Los oligosacáridos son rafinosa, estaquiosa. Y los polisacáridos son el almidón, glucógeno, solubles, pectina, gomas, mucílagos e inulina. Las fibras solubles son, por ejemplo, las pectinas, gomas, mucílagos e inulina. Las fibras insolubles son, por ejemplo, ligninas, celulosa y hemicelulosa. La glucosa, dextrosa y sacarosa se encuentran principalmente en los jugos industrializados, dulces y caramelos. Estos alimentos deben ser consumidos muy poco. Estos alimentos proveen aproximadamente 15 gramos de glucosa por día por porción. Las funciones de la glucosa en el organismo humano son: brindan energía instantánea al sistema nervioso central, al cerebro y fibras nerviosas, los músculos, corazón, pulmones y hematíes. Es la única forma en que los hidratos de carbono pueden ser transportados en la sangre hacia los tejidos y células. Se emplean como fuente de energía para la administración de suero intravenosa. La glucosa en el torrente sanguíneo se puede alterar, provocando las siguientes condiciones. Hiperglucemia es la elevación de los niveles de glucosa sanguínea por arriba de 100 miligramos por decilitro. Hipoglucemia es la disminución de los niveles de glucosa sanguínea por debajo de 60 miligramos por decilitro. La fructuosa o el azúcar de las frutas también se le puede llamar lebulosa. Las funciones de la fructuosa son convertirse en glucosa en el hígado o intestinos de manera que sirva de combustible metabólico para las células, emplearse como edulcorante en alimentos industrializados como jugos y refrescos. La fructuosa posterior al ingerirse sube de sobremanera la glucosa sanguínea, por lo que es un monosacárido que se debe moderar en consumo en cuanto a la dieta. La sacarasa es un disacárido formado por glucosa más fructuosa. Las fuentes de sacaros son betabel o remolacha, el azúcar de mesa y el azúcar mascabado. También se encuentran en las melasas y en la miel de maple.
Sirven como fuente de energía para los tejidos corporales y se utilizan para la elaboración de alimentos dulces, para que estos sean más palatibles. Es también un monosacárido que se debe consumir con moderación en la dieta. La lactosa es un disacárido formado por glucosa más galactosa. Proviene de la descomposición de leche que tomamos. También la denominamos el azúcar de la leche. Nos proporcionan 15 gramos de hidratos de carbono en una taza de 240 mililitros de leche. Ayudan en la absorción del calcio y es un componente esencial para la producción de leche en la lactancia. Las fuentes de lactosa son la leche y los helados. La intolerancia a la lactosa se produce por falta de enzimas llamadas lactasa, la cual es necesaria para convertir la lactosa en glucosa y galactosa. La lactosa sin digerir es una molécula muy grande para poder ser absorbida. Permanece en el tracto gastrointestinal, el cual sirve como alimento para los microorganismos que crecen allí. Algunos de los microorganismos que causan grandes cantidades de gases, resultando en flatulencias, inflamación y calambres abdominales. La lactosa posee un efecto osmótico, quiere decir que atrae el agua. Su presencia en el colon produce una retención de agua, provocando heces fecales acuosas o diarrea. Sugerencia ante la intolerancia. Las personas pueden consumir lacticinos fermentados o queso, yogurt, ya que en estos alimentos fermentados la lactosa se convirtió en ácido láctico. Otra opción es consumir productos deslactosados, ya que a estos productos se les adiciona de manera artificial la enzima lactasa, y así el organismo ya no tiene que producirla. Los oligosacáridos se forman de 2 a 10 unidades de azúcar. La rafinosa y estaquiosa son oligosacáridos que forman parte de las leguminosas como el frijol, las habas y las lentejas. Estos hidratos de carbono se pueden remover dejando remojar las leguminosas por 24 horas y evitar causar problemas en el organismo, formados por monosacáridos que no pueden ser digeridos y se metabolizan en la última porción del colon, por lo que estos producen gases. Los polisacáridos se forman hasta 1000 unidades de azúcar. Los polisacáridos se componen de muchas unidades de glucosa, formando cadenas largas. El almidón es un ejemplo de polisacárido. El almidón es el principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales y la principal fuente de calorías de la humanidad. Las fuentes son las papas, los cereales y las pastas. Los almidones se encuentran sustituidos por amilosa y amilopectina. La amilosa representa la porción más pequeña del almidón, entre el 15 y el 20% de la molécula del almidón. Es una estructura sin ramas y es la parte soluble del almidón. La amilopectina representa la porción más grande, entre el 80 y el 85% de la estructura del almidón. Es una estructura ramificada parecida a la estructura de un árbol y es la parte insoluble del almidón. Debido a su estructura compleja, se absorbe en la sangre lentamente, lo que no aumenta los niveles de glucosa en la sangre. No estimula la producción exagerada de insulina. Los almidones son fuente también de vitaminas, como aquellas del complejo B, como la niacina o tiamina. Las fibras son aquellos polisacáridos que forman el armazón interno de las plantas y constituyen lo que comúnmente llamamos bagazo. La dieta normal debería incluir entre 30 a 35 gramos de fibra al día. Algunas fibras resisten la acción de las enzimas gastrointestinales y no pueden ser absorbidas, insolubles. Sin embargo, algunas sí pueden ser absorbidas, solubles. Fibras solubles. Se disuelven en agua
y son metabolizadas por bacterias en el intestino grueso. Ejemplos de fibra soluble contenida en los alimentos son pectinas, gomas, mucílagos. Las pectinas, gomas y mucílagos provienen de las características o cáscaras de los cítricos y corazón de las manzanas, zanahorias y de las algas marinas. Tienen la capacidad para absorber agua y formar geles. Las funciones de las pecunias, gomas y mucílagos son reducir la cantidad de grasa que absorbe el tracto digestivo. Las pectinas y las avenas reducen la concentración de colesterol sanguíneo con más eficacia que el salvado de trigo. En la industria de los alimentos son usados en la producción de jaleas y gelatinas y otros productos como el yogurt para proporcionarle una consistencia más espesa. Las fibras insolubles son las fibras que no se disuelven en el agua y no se metabolizan en el intestino. Estas son celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa y la hemicelulosa nos sirven para formar la materia fecal. Aumenta la materia fecal, ya que se absorbe en gran cantidad con agua. Esta masa estimula el peristaltismo, lo cual favorece la evacuación rápida. Disminuye el esfuerzo que hacen los vasos sanguíneos e intestinos al momento de defecar. Evita el estreñimiento, hemorroides y el cáncer de colon. Ligninas. Son el principal componente de la estructura maderosa de las plantas. Estas fibras trabajan como antioxidantes y se enlazan con los ácidos biliares y metales. Finalmente, las recomendaciones son de hidrato de carbono 130 gramos al día, que equivalen del 55 o el 63% del valor energético total. De los 130 gramos, 45 al 50% deben provenir de almidones y solo del 10 al 15% de azúcares simples. Muchas gracias.